Bueno, vamos a continuar 1.5 hasta el 9 vamos a tocar hoy. Es a partir del 1.6 en realidad, pero quiero enganchar 1.5 para saber en qué quedamos la semana pasada de Primera de Juan. Primera de Juan 1.6 al 9 es lo que vamos a desarrollar. 1.5 solamente lo leo para agarrar el contexto, saber de dónde, el hilo de dónde venimos, que estaba hablando mucho de salvación. Sabemos que Pedro, para recordar un poco, le estaba hablando a los que estaban expatriados cerca de Roma, de una serie de ciudades que pertenecen al Imperio Romano en ese tiempo, que estaba en el actual Turquía. Bueno, vemos que le habla la palabra a ellos que son los elegidos, dice, mediante la fe, y bueno, va desarrollando así. Y voy a tocar el 5 cuando dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vemos que había dicho que mediante la fe se alcanza la salvación, que está preparada o que fue preparada en el tiempo postrero, que está apuntando a la resurrección de Cristo, ese sacrificio donde obtuvimos la salvación. Entonces dice acá la palabra 1.6, en lo cual vosotros, si pueden cerrar la puerta un poquito porque escucho todos los ruidos afuera. Sí. Dice 1.6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En diversas pruebas. Y voy a tratar de leer todo, pero cuando dice acá la palabra, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendráis que ser afligidos por distintas pruebas. A ver, una versión lo dice así: por esta razón ustedes están llenos de alegría porque recibieron la salvación. Está diciendo, porque habla todo de salvación. Dice, entonces, estas persecuciones, dice acá, bueno, según yo tengo entendido, es que, como lo había explicado al principio de este libro, que estas persecuciones se manifestaron en el año aproximadamente 65, cuando subió Nerón. Vemos que empezaron la persecución a los cristianos, y como dice acá la palabra, aunque por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos. Entonces venían las persecuciones en ese sentido, que fueron ellos, los cristianos, llevados al circo romano. Los cristianos fueron hechos antorcha humana en la ciudad, así que eran persecuciones grandes que estaban teniendo en ese tiempo, pero ellos se alegraban primeramente porque tenían la salvación, ese tiempo manifestado de la salvación que estaba hablando, que venían esperando, y los profetas que profetizaron, como dice en el Antiguo Testamento, venían inquiriendo cuál iba a ser el tiempo de la manifestación. Y bueno, ahora estaba la manifestación de la salvación, entonces recibían con gozo esta noticia. ¿Por qué? Porque estaban en ese tiempo presente donde iban o recibieron la salvación. Y dice que, acá la palabra, aunque ahora tengan que ser afligidos si es necesario, por un poco de tiempo. Entonces yo tomo eso como en ese tiempo fueron perseguidos por un tiempo en el reinado de Nerón, y fueron muertos muchos, muchos se fueron de esos lugares, ¿no? Porque la persecución era difícil, y ustedes vean que en Roma mismo ellos predicaban bajo la catacumbas, creo que se dice, o sea, el lugar donde estaban los muertos mismos, entre cadáveres, prácticamente esqueletos, vamos a decir, que estaban predicando, pero ahí se sentían seguros. Era la única manera, ¿no? Porque había una gran persecución y ellos temían por sus vidas. Entonces, ellos buscaban la manera de congregarse, de reunirse, de escuchar la palabra, de alimentar su fe. ¿Para qué? Para obtener ese descanso, ¿no? Y esa liberación del pecado. Como siempre decimos, es salvación de lo que se está hablando, y salvación es liberación del pecado. Ahora dice acá la palabra, en el 7, para que sometida a vuestra fe, mucho más preciosa, dice, que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba por fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Viste? Acá, dice, para que sometida a vuestra fe, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces vemos que acá siempre nuestra fe o la fe va a ser sometida a través de pruebas. Entonces, ¿para qué? Para sacar las escorias, porque dice acá la palabra, mucho más preciosa que el oro, aunque se prueba por fuego, vemos acá la palabra. Entonces el oro siempre se prueba por fuego para sacar lo más puro, ¿no? Entonces saca las escorias, la suciedad, lo que le hace perder valor, y justamente lo que queda es el oro puro, y ahí adquiere valor. El oro en bruto no tiene valor o mucho valor en sí, pero cuando se sacan las escorias sale lo puro del oro. Y así también nuestra vida, cuando es sometida, como dice, aunque se prueba por fuego, como fueron probados o perseguidos por fuego, digamos. ¿Por qué? Porque fueron antorchas humanas, muchos de ellos. Entonces, a ver, justamente cuando entra uno en el proceso de la lucha, la prueba, nosotros vamos confesando el pecado y ahí salen las escorias, porque primeramente reluce lo peor de nosotros, el desaliento, la tristeza, la opresión, el espíritu de abandono, ¿no? El espíritu de abandono. Muchas veces nosotros en un momento queremos abandonar, nos echamos a la dejadez. Eso lo había predicado el otro día acá Alejandra, y como una palabra, una hermana le ayudó a retomar, ¿no? A fortalecerse o hacerle un clic en la cabeza para que pueda orar sobre el tema. Pero todos tenemos recaídas, en un momento sentimos ese abandono, pero otra vez el Señor a través de la palabra nos quebranta, nos fortalece. Y bueno, nosotros en esas pruebas vemos nuestra debilidad, confesamos nuestros pecados, nuestro desaliento, nuestra incredulidad al poder que tiene el Señor para libertarnos, y nos da esa fuerza, ese aliento, otra vez se renueva nuestra fuerza, porque estamos reconociendo lo que tenemos, la debilidad humana, el viejo hombre, esa incredulidad, eso que nos desalienta. Entonces salen las escorias y reluce después la vida de Cristo. Reluce la vida de Cristo, entonces empezamos a sentir gozo, paz, alegría otra vez, se fortalece nuestra vida. Y como dice acá la palabra, también en el 1.8, lo voy a leer todo y después doy la referencia. A quien amáis sin haberle visto, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. A ver, a quien amáis sin haberlo visto. Y ellos evidentemente no lo vieron. Los que lo vieron acá fueron los discípulos. Pedro en este caso lo vio, palpó, vio personalmente al Señor, o sea, el verbo hecho carne, como dice la palabra hecha carne, lo vio en vida al Señor, que tomó un cuerpo humano y lo vio, pero dice, ustedes lo aman sin haberlo visto. En quien creyendo ahora no lo veáis, dice, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, lo que está diciendo en resumidas palabras, no lo vieron pero creen, no lo ven pero lo sienten. Eso lo está diciendo, lo están sintiendo, ustedes no lo vieron personalmente, pero creyeron a la palabra que se le está anunciando ahora, que yo le estoy contando del testimonio, porque yo lo vi, sus mismas palabras estoy contando las que dijo el Señor Jesucristo. Y ustedes lo están creyendo, aceptaron a Jesucristo como Salvador. Entonces, vemos que nosotros de la misma manera, se murió hace 2000 años, pero ¿de quién quedó la palabra? De todos los profetas, los discípulos del Señor, Pedro, Juan, Santiago, vemos Pablo, Timoteo, vemos cómo va de boca en boca eso, y esa palabra tiene poder. Entonces, nosotros pedimos perdón simplemente, ¿y qué pasa? Nosotros sentimos el poder del Señor, como dice acá la palabra. A quien amáis sin haberlo visto, aunque ahora no lo veáis, os alegráis por un poco de tiempo, dice. Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, ese es el sentir. Como dice la palabra, cosa que ojo no vio, ni oído yo, han subido al corazón de los hombres. Entonces, ese es el tiempo que se manifestó, sin verlo, y muchos no lo vieron. Algunos no lo vieron antes, porque murieron antes de la venida del Señor, y otros no lo vieron después, pero lo sienten. Y ese poder eterno, ese poder
derramado, que venían profetizando los profetas, justamente se derramó en la cruz del Calvario. Entonces ese tiempo es el que queremos ver, queremos sentir cada uno de nosotros, y debemos sentirlo. Hoy yo justamente estaba orando sobre ese tema, ese ojo que dice cosas que ojo no vio y oído no oyó, y eso es lo que yo quiero sentir todo el tiempo, ¿no? Sentimos a cuentagotas, sentimos por momentos, pero es bueno establecerse, afincarse, sentir todo el tiempo esa manifestación. ¿Para qué? Para que nuestra alma sienta la paz, porque fuera de la presencia del Señor empieza la turbación, empiezan los pensamientos vanos, empieza a capturar cualquier tipo de cosa, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a la aflicción, porque Satanás lo único que ofrece son cosas que producen aflicción de espíritu, raíz amargura, te vacía espiritualmente, te oprime, te carga, te trae cansancio, te trae desaliento, te trae espíritu de abandono, porque eso es lo que produce Satanás. Entonces vemos que dice acá la palabra, también en el 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. Y esto en otra versión dice así: como resultado de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Entonces ese es el resultado de la fe, la salvación. Entonces, ¿por qué? Porque creyeron en Jesucristo. Y así también nosotros, cuando creemos en Jesucristo, hay una etapa inicial que se llama el pedir perdón, aceptarlo como Salvador. Entonces pasamos a ser hijos de Dios. Y una vez que somos hijos de Dios, tenemos luchas espirituales. Entonces eso también nos aflige, pero nosotros tenemos que pedir perdón para ir creciendo en la fe del Señor y ser adultos espirituales, como dice la palabra. Entonces, siempre yo lo explico, que ese adulto espiritual, digamos como lo enseñé la otra vez. Uno cuando es chico se parece un poco al padre, ¿no? Pero cuando llega a la etapa de madurez se parece mucho más. Porque vos viendo la foto de tu papá cuando tenía 20 años, y son muy parecidos. Y uno dice, bastante igual. Entonces, ¿por qué? Porque sacamos las mismas características, y así también cuando vamos creciendo, nos vamos pareciendo cada vez más al Señor. ¿En qué? En gozo, en paz, en alegría, en paciencia, benignidad. Actuamos como el Señor actúa, y en eso nos debemos parecer, transformarnos a la imagen de semejanza de Dios. Dice, a la estatura y medida de un varón perfecto, dice la palabra, de un varón maduro, porque es el que se parece más a Cristo. Y así nos va marcando la palabra, ¿no? Bueno, vuelvo al 6, perdón. Dice así la palabra, y vamos a dar la referencia: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. La referencia, 1 de Pedro 5:10, hablando de lucha, hablando de prueba. 1 de Pedro 5:1 y 5:10 vamos a leer. Dice así la palabra: ruego a los ancianos que estáis entre vosotros, yo también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, aunque ya fue revelada esa gloria, ya fue revelada, porque está hablando todo de salvación. ¿Y esa dónde fue revelada la gloria del Señor? En la cruz del Calvario. No hay otra manifestación más gloriosa que esa, más grande, el tiempo de la salvación. Y dice en el 5:10, mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, establezca y fortalezca. Dice acá la palabra, después de que hayas padecido un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque estamos hablando justamente con referencia al versículo de 6. Aunque si es necesario tengáis que ser afligidos por un poco de tiempo. De que hayáis padecido un poco de tiempo, acá dice. Entonces, te va a perfeccionar, te va a establecer, y está hablando todo el tiempo, hermano, de esto, de la salvación, de la liberación del pecado. Porque vos fíjate que en el 5:1 dice, participante de la gloria que será revelada. Entonces ya fue revelada en ese tiempo. Entonces el Señor
permite las persecuciones, ¿para qué? Para que sea revelada. Y todo el tiempo, fíjense una cosa que le voy a explicar para que no traiga mucha confusión. Ya fue revelada en el tiempo de la cruz. Ahora, los que murieron antes sin recibir lo prometido, ¿dónde recibieron salvación? En el sacrificio. Los que estaban viviendo en el tiempo de Cristo, ¿dónde recibieron salvación? Los que murieron después y nosotros, ¿dónde recibimos la salvación? En el sacrificio, todo en el sacrificio. Por eso debemos apuntar todo al sacrificio, como dice acá la palabra. Después de que haya padecido un poco de tiempo, el mismo os perfecciones, os afirme, fortalezca y establezca. Entonces, nos vamos formando espiritualmente, pero la salvación la tuvimos en la cruz, dice, participante de la gloria que será revelada. Entonces, nosotros a través del arrepentimiento participamos de la gloria del Señor, o la salvación. Salvación inicial, pero después salvación o formación ¿de qué? De la vida espiritual de Cristo en nosotros. La formación espiritual, en el gozo, en la paz, en la alegría, en la paciencia, en la benignidad. En eso vamos creciendo. Dice acá la palabra, con respecto a los padecimientos momentáneos, dice así la palabra, en 2 Corintios 4:17. Voy a leer de 4:14, vamos a entender salvación, liberación del pecado, padecimiento momentáneo. Y como dice acá la palabra, sabiendo que el Señor, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Y la resurrección qué es? Es salvación. Entonces, muerte y resurrección. Muerte y resurrección. Entonces, morimos al pecado y resucitamos a nueva vida. Esto es lo que quiere decir. Y dice que nos resucitará juntamente con Jesús. Jesús resucitó ya. Y dice, juntamente con Jesús. Entonces, nosotros ya somos resucitados. O sea que ya tenemos salvación. Algunos lo explican que dicen que va a haber una regeneración. Va a haber una resurrección. Pero si Jesús resucitó, yo ya estoy resucitado. Si Jesús se sentó a la diestra del Padre, yo también estoy a la diestra del Padre. O sea, está hablando de una posición espiritual en la que estamos. Y dice, 4:15, por todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Entonces, padecemos, dice, padecemos. Entonces, padecimientos como cristianos que van a estar en nuestra vida. Padecemos juntamente con vosotros. Entonces, vos creés o vos pedís perdón, vos vas confesando y tenés a Jesús como Salvador, entró a tu vida, entonces, sabés que tenés un conflicto con Satanás. Satanás no te quiere libertar. Satanás no quiere que tengas tu bendición. Satanás te quiere oprimir. Satanás te quiere cargar. Satanás te quiere hacer abandonar. Satanás te quiere, como dice, vino para matar, hurtar y destruir. Ese es el plan de Satanás. Entonces quiere hacer sufrir ¿a quién? A los hijos de Dios. Entonces, como dice acá la palabra, porque nosotros todas estas cosas padecemos. ¿Los padecimientos están en el cristiano? Sí, porque acá lo dice en 2 Corintios, lo dice Pablo. Nosotros padecemos también. Entonces los padecimientos van a estar. No es que sos hijo de Dios y ya no vas a padecer más. Vas a tener padecimiento. Porque ¿quién está peleando contra nosotros? Satanás. Vemos la visión del Apocalipsis. Dice que vio el gran ejército de los cielos. Miguel y sus ángeles combatieron contra la potestad. Entonces, ese ejército habla de los hijos de Dios. En esa posición espiritual estamos. Miguel y sus ángeles. Miguel, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo. Después, algún día vamos a tocar todo eso de estudio para poder dar bien la referencia y por qué se le dice Miguel. La cuestión es que, dice en el 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice, leve tribulación momentánea, padecimientos momentáneos.
O sea, no son para siempre. El Señor permite las pruebas, permite la lucha, pero ¿para qué? Para que obtenga la victoria. Entonces, vos pedís perdón y experimentás el poder libertador del Señor. Empezá a sentir el descanso, la liberación de tu alma, pero todo eso a través de combatir. ¿Y cómo combatimos? En nuestros pensamientos. ¿Cómo combatimos? Pedimos perdón, confesamos nuestro pecado, nuestra incredulidad, para que salga el demonio. Eso que te trae desaliento, que te trae opresión, que te trae dolor de cabeza, que te trae, mirar un futuro sin esperanza. Entregado totalmente, eso no quiere el Señor, sino que quiere que combata, quiere que pelee, porque te da la herramienta, la palabra, la oración, te da el conocimiento. Y cuando nosotros confesamos el pecado y tenemos ese discernimiento de lo que es pecado, podemos vencerlo a Satanás. Y entonces nosotros vamos confesando, porque mediante el conocimiento de la palabra conocemos ¿qué? Nuestro pecado, nuestro estado espiritual, y a lo que quiere que lleguemos al Señor para ser libertados. Todas las promesas que tiene para nosotros, para disfrutarlas, la posición espiritual, el sentir la liberación. Entonces vemos acá la palabra, porque esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Vemos cómo lo tomaba Pablo, leve tribulación, una persecución, una pelea de momento, pero que me trae la bendición. Entonces ahí es cuando tenemos que combatir en nuestra mente, ahí. La carne lucha contra el espíritu. Entramos en oración, lo confesamos, porque a veces hay desaliento, a veces no queremos ni siquiera entrar en la oración. Pero tenemos que confesar. Nosotros para esto mismo estamos puestos, dice la palabra. Para ser perseguidos, para combatir contra Satanás, pero también para obtener la bendición. Entonces debemos confesar, ¿no? Hasta que sea libertada nuestra alma, hasta que recuperemos la fuerza, hasta que empecemos a ganar otra vez esa fe, ese descanso en nuestra alma. Porque eso es lo que nos va a dar seguridad, la palabra, y como dice acá la palabra del Señor también. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Y quería explicar esto para redondear, porque dicen, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se veían, ¿qué eran? La ley. Las cosas que se veían el tabernáculo, todo eso eran figuras que lo tenían. Y las cosas que no se ven eran el Cristo mismo, la manifestación del Cristo. Esas cosas invisibles todavía hasta ese tiempo, pero lo está explicando un antes y un después acá Pablo, porque claramente ya se había manifestado ese tiempo de salvación. Entonces no miren al tiempo atrás, a la ley. Esas son las cosas que se veían por figura. Ahora está un tiempo presente, algo invisible, porque es un reino espiritual. Y nosotros pedimos perdón, no lo vemos, pero lo sentimos. Entonces en ese sentido está hablando y dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que se ven, porque las que se ven son eternas. La ley ya pasó, eso no debemos apuntar, y ahí es justamente, se lo está explicando a esa gente que en ese tiempo estaba viviendo, porque estaban acostumbrados, la mayoría de los judíos, a cumplir la ley. Entonces este lenguaje claramente se lo está hablando a judíos con conocimiento de la palabra de la ley. Y vos fijate que le dicen, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Ahora nosotros no tenemos tanta mistura de eso, tanto problema. Pero en ese tiempo, fíjate cómo está escrito. ¿Por qué? ¿Por qué le escribe esto? Justamente ¿para qué? Para edificar su fe, para dar la seguridad, para cimentar que el nuevo tiempo estaba presente y que debían despojarse de toda esa confianza ya la ley, porque ese tiempo ya pasó. Entonces, mi mirada, ¿dónde tiene que estar? En la resurrección, como dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, ese tiempo atrás ya quedó. Tal vez no aplica para nosotros, vuelvo a repetir, no somos judíos, como lo dice en Hechos 15, que las cosas solamente para los gentiles dice que se abstengan de la idolatría, y de la ley nada para nosotros. Eso es para el judío. Pero en sí, de alguna manera, tenía que enseñarles eso que fue revelado a Pablo a los judíos, para que no miren hacia atrás, porque tenían una tendencia muy grande, ¿no? Como hoy estamos, o se está tocando mucho de la idolatría, de la hechicería, ¿no? A ver, ¿tenemos arraigado eso? Sí,
Por tradición familiar venimos arraigados de eso. Y es difícil muchas veces de despojarse de tradiciones que traemos en nuestra familia, forma de comportamiento, de compartir, fiestas paganas, idolátricas, las hechicerías, todo eso que tenemos ya por tradición, por enseñanza, por educación, por las costumbres que vivimos. A veces uno sin saberlo practica y piensa que es algo normal. Pero así también, de la misma manera, los judíos por tradición traían practicando eso miles de años o cientos de años. Pero en un momento, esto, le dice el Señor, era sombra y figura, ahora se manifestó el reino. Eso que no ven, pero se siente. Y esto es lo que le quiero hacer sentir, porque lo otro se veía, pero no se sentía. O sea, sí, lo que eran unas liberaciones momentáneas, podemos decir, pero no podían obtener la salvación eterna. No eran libertados para siempre, se manifestaban milagros. Por ejemplo, cuando entraban en guerra, ¿cómo se manifestaba la gloria de Dios? Dándole la victoria, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Y había milagros, sí, pero ese descanso que vino a quedar para siempre lo tenemos hoy nosotros. Entonces, nosotros simplemente es pedir perdón, confesar nuestra incredulidad para que seamos libertados. O sea, tenemos todas las herramientas en sí. Estamos en el tiempo de gloria, en el tiempo celestial, en el reino. Entonces, eso debemos aprovechar. Imagínense que en ese tiempo, según la ley, el que pecaba, muchos de los que pagan, porque había pecado que se paga con la vida, dice, muere irremisiblemente, ¿no? No había perdón. Entonces, vos te mandabas una macana y tiraba la patita de una. Imagínate que el sacerdote para entrar al lugar santísimo debía entrar con campanillas en los pies y tenía que presentar sacrificio por su pecado y después por lo del pueblo. Pero si no podía entrar con pecados, y si entraba con pecados moría. Entonces lo arrastraban con la cuerdita que tenía atados los tobillos y le sacaban el cuerpo ya muerto. Imagínate, yo digo, en tiempo de hoy, si eso se sigue aplicando, yo entro y ese mismo día que prediqué me van a tirar una cuerdita y me van a sacar, porque estoy lleno de pecado, digo, ¿no? Y fíjate al grado que le pedía. Pero hoy tenemos hasta esa oportunidad que muchas veces nos encaprichamos, nos enojamos, queremos seguir mezquinando pecados, queremos seguir razonando. Y de todas esas cosas tenemos que pedir perdón, porque esa lucha lo permite ¿para qué? Para sacar lo peor que tenemos nosotros. Aunque, como decía en la palabra, ¿no? Que, a ver, son cosas, a veces decimos que son injustas, pero ¿qué sale a relucir en esas cosas injustas? El razonamiento, el enojo, el rencor, la falta de perdón, las divisiones, las murmuraciones, las quejas que hay en uno. Y todo eso lo permite el Señor, ¿para qué? Para que confesemos el pecado. ¿De otra manera te lo puedo sacar? No. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces uno es bueno y, a ver, no le van sucediendo cosas que es por su pecado o porque la buscó en sí. Pero el Señor las permite ¿para qué? Para que salga a relucir, porque de la otra manera no va a relucir eso, o no va a salir a luz ese pecado. Entonces permite que por medio de cosas injustas padezca para que confiese el rencor, el enojo, la falta de perdón, mediante las cosas injustas. Y ahí vamos a trabajar nuestro pecado. Y ahí es cuando después va a triunfar sobre ese pecado de razonamiento y todo ese rencor, esa falta de perdón, esa queja, va a triunfar la misma presencia de Dios o el perdón. Dice así la palabra, también en Romanos 8:18, con respecto a esto también. Dice así la palabra: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente, dice, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Vemos cómo se tira un tiempo atrás otra vez. No, de este tiempo presente, dice, no son dignos con la gloria que será revelada. Eso está hablando de salvación otra vez. Y dice, pero el anhelo de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y voy a dar otra versión.
La creación espera con gran impaciencia el momento que se manifieste que somos hijos de Dios. La creación, que somos hijos de Dios. Y dice acá la palabra, 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de los hijos de Dios. O sea, de la esclavitud a ser libres e hijos de Dios. A ver, ¿qué es creación? Es un alma sin Dios o sin salvación. Entonces, quiere pasar a ser hijo de Dios. Entonces, gime. Hay dolores. Ese gimir es dolor. Entonces, ¿cuándo vamos a ser hijos de Dios? Y estaban todos en esa condición, muertos en delito y pecado. Éramos creación. Y después pasaba a ser criaturas de Dios. Vemos cómo se puede explicar así, a ser hijos de Dios más bien. Entonces, ¿por qué? Porque nos da un nuevo nacimiento. Nos muestra primeramente nuestra condición sin Dios. Y como dice acá la palabra, gime. Dice, ¿cuándo vamos a ser hijos de Dios? ¿Cuándo vamos a ser salvos? ¿Cuándo vamos a ser libertos del pecado? Y dice en el 23, y no solamente ella, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, no solamente ella, no solamente los que están sufriendo, los que no conocen al Señor, los que todavía no son salvos, sino también nosotros que tenemos la primicia, los adelantos, dice, del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Nosotros que somos la primicia, que tenemos los adelantos, estamos gimiendo, dice la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque ellos ya tenían los primeros adelantos del Espíritu. Primicias quiere decir adelantos. Entonces, esos adelantos está hablando de la salvación inicial. Nosotros, dice que tenemos las primicias, dice, nosotros también gemimos, nosotros también sufrimos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, vemos cómo ellos tuvieron ese adelanto, como se vuelve un tiempo atrás, también estamos gimiendo por ese tiempo. ¿Por qué? Porque a ellos les fue revelado que iban a tener esa salvación. Y esa salvación se daba en la cruz. Y vemos cómo apunta el tiempo de sacrificio. Tenían los adelantos y cuando dice, nosotros tenemos, dice, las primicias. Que tenemos las primicias del Espíritu. Entonces, ¿qué estaban regalando en ese tiempo? ¿Quién eran los primeros? ¿De qué? ¿Qué estaban regalando? Las primeras almas conversas, convertidas. Por eso son primicias. Vos fíjate cómo lo hablan en el lenguaje del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando tenían la cosecha, ¿qué llevaban? Las primicias, que eran para el Señor. Primicias, que estaban hablando de salvación. Entonces, le llevaban al sacerdote. Y el sacerdote lo que hacía era, la levantaba para arriba, que habla de un tipo de sacrificio, no recuerdo el nombre en judío, digamos en hebreo, y también hacia de adelante para atrás. Recordando ese de abajo para arriba y de arriba para abajo, que todo se lo damos al Señor, pero lo que le damos al Señor proviene también de Él. Ahora, el otro sacrificio, porque eso hacían con la costilla del becerro, el sacrificio de las gavillas, por ejemplo, de los granos, del trigo, lo hacían de atrás para adelante. Recordando que también somos trigo del Señor y que nosotros llevamos el Evangelio, llevamos la salvación, pero también eso vuelve. Entonces, ¿hablando de qué? Hablando de que puedo yo también estar predicando, pero en un momento también necesito la ayuda y vuelve también. Está hablando también que otro hermano también está predicando y tal vez vos seas la persona que le falta la presencia del Señor y te trae salvación. Entonces, dependencia, hermandad, todo eso está hablando. Hay una profundidad ahí, pero algún día lo vamos a tocar. Bueno, esos son las primicias y vemos que tenían los adelantos, las primicias, la salvación, eran los primeros santos. Entonces, vemos acá la palabra. Nosotros también gemimos, esperando la adopción, pero ese tiempo de la redención del cuerpo ya se dio en la cruz. Dice, la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
redención de nuestro cuerpo, ¿qué está hablando? De nuestra alma, redimida, comprada, con precio, el precio de su sacrificio. Y bueno, vemos que ustedes lo pueden repasar, le pueden dar un poquito de profundidad, un poquito de estudio, que le va a aclarar bastante el panorama. Yo lo entiendo cuando voy leyendo. El tema es que lo comprendan ustedes también, vayan repasando de a poquito, porque esto de un antes y un después, o sea, todos entendemos que esto era la cruz, la resurrección, que no hay otra venida más, que ya todo se efectuó en la cruz, pero el tema es explicarlo, y ahí está el tema. Ahí justamente, como cada versículo lo podés presentar con seguridad, con la tranquilidad de que sabés, que estás seguro. Entonces, eso es lo que uno a través del estudio va dando con seguridad, y cuando vos ya tenés seguridad en esto, quiere decir que se va aumentando tu fe en la palabra, porque estás seguro. Cuando vos tenés duda, hay fe, ¿no? Cuando lo sabés explicar, no lo sabés explicar, ¿qué es fe o es duda? Es duda en sí. ¿Por qué? Porque no tenés el conocimiento suficiente, y al no tener conocimiento suficiente para presentar la palabra, entonces claramente no está formada tu fe en esa área. Entonces necesitas crecer, porque cuando hay duda, ¿pero por qué dice? ¿Y por qué? Entonces son dudas, no son certezas que tenés. Entonces, por eso el conocimiento de la palabra, para que cada versículo que va explicando, vos no tengas duda. Entonces, vos podés plantarte ante cualquier persona que te vaya preguntando, vos tenés la respuesta. Entonces, te van preguntando y vos tenés la respuesta con seguridad, le vas dando los datos, los estudios, los versículos, le vas planteando en el entendimiento que te da el Señor. Por eso necesitamos conocimiento. Por eso el versículo, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en Cristo Jesús. Esto de la segunda venida, que está prácticamente el 95%, por no decir el 99% de las iglesias evangélicas acá en Latinoamérica predica segunda venida, no sabiendo que ya está hablando justamente de la manifestación de Jesucristo resucitado. Dice así la palabra, versículo 7 vamos a leer, de Primera de Pedro. Ahora ya vamos a terminar enseguida. Versículo 7, que dice: para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bueno, vamos a tocar la referencia con respecto a ese versículo, que está hablando de la prueba. Para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Esa es la palabra clave que vamos a tocar. Vamos a Cantares 4:16, la referencia. Cantares 4:16. Todo nuestro tiempo es de lucha y de prueba, hermano. Dice: no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Sabemos que habla un antes y un después, habla de salvación eso, pero nosotros también, al ser cristianos, creyentes, nos cansamos. ¿Y qué tenemos que pedirle la fuerza del Señor? Perdóname, Señor, estoy debilitado, estoy con incredulidad, estoy con abandono, no entiendo nada, se me complica todo, el tiempo me desespera, mis necesidades me desesperan. Entonces, tenemos esa lucha, esa es la parte, pero ¿nuestro alimento cuál es? Es la palabra. Yo, por ejemplo, trabajo, tengo un desgaste, o sea, amanezco con toda la polenta, me voy, pero se me van acabando. Después de dar a 2 o 3 empiezo a sentir el cansancio. Entonces, para reponer mi fuerza, ¿qué tengo que hacer? Comer, es lo lógico, para recuperar fuerza y para, en ese vigor, poder seguir pedaleando, ¿no? Bueno, de la misma manera, el Hijo de Dios sabe la palabra, sabe cuál es su alimento, pero hay un desgaste en sí, en esta vida, y para fortalecernos otra vez,
vamos a la lectura, escuchamos, nos fortalecemos con las prédicas y ahí nosotros vamos reconociendo nuestro estado. Señor, estoy desgastado, estoy cansado, estoy fatigado, estoy con espíritu de abandono, quiero dejar, no le encuentro sentido, para que empiece a llenar nuestra alma. Y ahí se va fortaleciendo otra vez. Nuestra alma agarra confianza y otra vez a la lucha, a la prueba, y así todos los días. Así como cada día uno se levanta para trabajar, se fatiga, pero después recupera con el descanso y con la comida, así también la vida del creyente. El Señor nos da la comida, nos da el alimento, después del trabajo, recuperamos un poco de fuerza, vamos, dormimos, descansamos, y ese descanso habla de la misma presencia del Señor en una figura. Al otro día nos levantamos otra vez, y otra vez a la batalla, otra vez a la lucha. Y así, toda la vida. Yo no creo que haya una persona que diga, bueno, me cansé, no quiero trabajar más. No, porque depende de su vida. Entonces así también depende nuestra vida de estar en la presencia del Señor para que no muramos. Dice así la palabra, 4:16 de Cantares. Dice, levántate Aquilón y ven austro, soplate en mi huerto, despréndase sus aromas y coma su amado de su dulce fruta. ¿Vemos acá la palabra? ¿Por qué? Porque dice, acá en el 7, ¿cómo decía? Que tenemos que padecer. Sometida a vuestra fe, sea hallada en alabanza. Esas son las palabras clave. Sometida a vuestra fe, habla de lucha, habla de la prueba. Sea hallada en alabanza, en el día de Jesucristo. O sea, fue hallada en alabanza, como lo expliqué, cuando uno va aceptando, cuando uno va pidiendo perdón, todo eso lo lleva a la cruz, porque ahí se derramó el poder. Un antes, como expliqué al principio, un presente y un después. Pero nosotros vamos palpando el mismo poder que se derramó en la cruz. Ese se derramó una vez y para siempre, y ahí está. Pero nosotros lo seguimos disfrutando, porque ese poder es eterno, y como dice acá la palabra, levántate Aquilón y ven austro. Entonces, estos eran los vientos huracanados, vamos a decirlo así, vientos fuertes que hay en ese lugar, dice, y representan las luchas que se levantan, esos tiempos, esos vientos, que soplan, pero sopla nuestro huerto, como dice acá, nuestra alma, ¿no? Hay vientos contrarios, pero dice, despréndanse sus aromas. Y vos fíjate cómo lo vas a comparar con el otro versículo. Sometida a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza. El viento lo comparo acá con el fuego, pero sea hallada en alabanza, lo compara con despréndanse sus aromas. En un huerto que hay flores. Y cuando viene el viento, ¿qué desprende? El aroma de las flores. Entonces así también, vienen vientos y nosotros le pedimos perdón, confesamos nuestro pecado, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a quedar es el aroma del Señor, el gozo, la paz, la alegría, pero vientos van a haber. Entonces ahí se prueba tu fe. Y como dice acá, venga mi amado y coma de su dulce fruta. ¿Y el resultado qué es? Es el fruto, el excelente fruto. Vemos cómo el Señor compara nuestra vida con un fruto espiritual, con un aroma, que a través de la lucha, la prueba, va saliendo lo más puro, como dice, sometida a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Entonces, como expliqué al principio, el oro, cuando le saca la escoria, adquiere valor. Entonces, cuando hay vientos, en un huerto, ¿qué hay? Hay aromas, vamos a decirlo nosotros, a Cristo, al gozo, a la paz, a la alegría, ¿no? Mateo 25:23 dice, velad pues, porque no sabéis ni el día de la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Le entregó sus bienes, ¿verdad? Dice, y el otro versículo, el 23, dice esto. Su Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y esto habla de salvación.
el reino de los cielos, está apuntando hacia adelante. ¿Cómo es el reino de los cielos?, le preguntaron. Bueno, el reino de los cielos, dice Jesús, va a ser de esta manera, que es semejante a un hombre, dice, a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Dice, y en el 23, cuando encuentra que había manejado bien esos bienes, vemos acá, le dice, buen siervo y fiel. Esta es la parábola de ¿qué? De los talentos, Ustedes ven que uno multiplicó, el otro también multiplicó, pero había uno que había enterrado. Pero al que felicita es la que había multiplicado. Buen siervo fiel. Entonces así también, en un contexto espiritual para nosotros, cuando vamos multiplicando, es que hallamos las alabanzas de nuestro Señor. Entonces, entra al gozo de tu Señor. Le dio la salvación. En ese tiempo los administradores, ¿quiénes eran? Los judíos mismos. Vemos, unos creyeron y otros no creyeron. El que enterró, el que no creyó. Y el que multiplicó su fe, creyó, es el que recibió la salvación. Pero nosotros mismos, hermano, en este sentido, vemos que el Señor nos está hablando para multiplicar, para hacer crecer nuestra fe, para que no se quede una fe enana, una fe chiquita, una fe que estoy estancado, sino que vamos creciendo en el conocimiento de la palabra. Yo creo que es así, uno cuando le da la lectura es justamente cuando va a encontrar esta riqueza. Yo no sé, por ejemplo, cuando escucho las prédicas, en este sentido yo le pregunto a Ale, ¿ella se siente edificada a través del conocimiento? ¿No te produce gozo? ¿No te da más seguridad? ¿Puedes explicar ya no lo mismo que explicaba antes, que gozo, paz, alegría, y te quedabas ahí, sino con datos históricos, y eso no te produce una satisfacción interna? La revelación, más seguridad. ¿Sentís que vale la pena el tiempo dedicado? Que no estás entregando simplemente una oración y escuchar palabras y te quedás, sino que te abocás a la lectura, tenés más conocimiento y a medida que va creciendo tu fe vas ganando en seguridad y sentís que vas a poder defender esta forma de doctrina. Entonces, por eso mismo, el conocimiento, leyendo lo cual podéis entender como dice la palabra. Y con respecto al verso 9, ¿qué dice el verso 9? ¿Me lo puede leer alguien? ¿O lo voy a leer yo? Y ya terminamos con esto. Verso 9 dice esto: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Y como vuelvo a repetir, como dice otra versión, como resultado de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Y le voy a dar un versículo simplemente, Romanos 6:22, dice esto: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Ese es el resultado, la vida eterna, habiendo sido libertado del pecado. El fruto de la santificación, pero como resultado ¿de qué? La vida eterna. Y está hablando todo de salvación. Y esto tenemos que entender el contexto, para no explicar más. Porque sabemos el contexto, después le podemos dar distintos matices para nosotros. Pero ese es el contexto y ese es el tiempo. Bueno, amén, seguimos otro día.